Hoy comenzamos el primer programa de El Camino de la Sanación. Y hoy vamos a hablar del trauma. ¿Cómo es? ¿Qué es un trauma? ¿Qué es estrés postraumático? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué viví yo con mi estrés postraumático? ¿Cuáles son los primeros pasos para la sanación? Acá tengo muchas cosas que he investigado, los libros que he leído y más mi propia experiencia. Entonces también les voy a leer un poquitico para que comencemos a entender esto. Porque el trauma es como un enemigo silencioso. Lo tenemos, pero no sabemos que lo tenemos. Especialmente las víctimas de abuso sexual como yo, que vivimos en disociación. Y la disociación es que pensamos que no nos pasó, como si nos saliéramos del cuerpo, que no fue a nosotros, que no fuimos nosotros las víctimas, o lo borramos completamente de nuestra mente. Lo vivimos cada día, pero no lo procesamos. Muchas veces se dice, las que han sufrido abuso sexual pueden entenderme, en que es como si no me pasara a mí. O sea, yo por ejemplo veía películas o las noticias sobre un niño que fue abusado sexualmente y yo sufría como nadie, pero no sentía ese dolor en mí. Entonces eso se llama la disociación, que uno bloquea esa situación. ¿Y por qué se bloquea esa situación? Para poder sobrevivir, porque es un sufrimiento tan grande y un trauma tan fuerte que lo que hace la mente es bloquear esa situación para poder vivir, porque si no, no se puede, ¿sí? Entonces les quería hablar de qué es el trauma, porque hoy quiero hablar en general de qué es el trauma, porque hay muchas personas que me siguen, que tuvieron abuso psicológico, abuso físico, de pronto alguien que tuvo un accidente de tránsito. Todos esos son traumas. Entonces les quiero decir acá, la definición de trauma es choque o impresión emocional muy intensa, causada por algún hecho o acontecimiento negativo que produce en el subconsciente de una persona una huella duradera que no puede o tarda en superar. Es tan fuerte, tiene que ser algo muy fuerte que nos pasó para que sea un trauma. Y un trauma puede ser una violación, un abuso sexual. Acá quiero aclarar, un abuso sexual no es solamente una violación. Un abuso sexual puede ser hasta una mirada de alguien a un niño o a una persona con un tono morboso o con una orientación sexual, o sea, con un toque sexual siempre, ya sea tocar, ya sea manosear, ya sea poner a un niño o a alguien a ver pornografía. Eso es un abuso sexual, porque mucha gente piensa que solamente un abuso sexual es cuando hay penetración, y no es así. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque muchas personas me han escrito y me dicen, no, es que yo no fui abusada sexualmente, sino que mi abuelo me tocaba y todo. Eso es un abuso sexual. Incluso un abuso sexual se puede dar entre niños que sean mayores que el niño abusado y que tengan una superioridad, un poder ante el niño más pequeño. Entonces, ya un trauma puede ser también un accidente de tránsito, por ejemplo, los veteranos de guerra, que por ahí empezó el estrés postraumático.
que ahorita hablamos un poquito de eso. Muerte de un ser querido, eso también puede ser un trauma. Violencia doméstica, desastres naturales, discriminación también puede ser un trauma. Todo evento negativo que cause un impacto fuerte en una persona es un trauma, ¿sí? Acá, si me quieren empezar a hacer preguntas, con muchísimo gusto, si las sé, con mucho gusto se las respondo. Bueno, entonces, ¿qué hace un trauma? Por ejemplo, hace que la persona se sienta como indefensa, sin piso, hace que no podamos sentir nuestro cuerpo, como que estamos disociados, como ahorita hablaba de la disociación, o sea, como separados del cuerpo, como que si no sintiéramos, como que estuviéramos en otra dimensión. Afecta cada paso de nuestra vida, nos sentimos súper mal con nosotros mismos, estamos alerta todo el tiempo, y esto, cuando un trauma no se ha tratado, especialmente en la infancia, lleva a un estrés postraumático. Y el estrés postraumático se vino a desarrollar con los veteranos de guerra que se iban en Vietnam, se iban y volvían, y los psicólogos o los psiquiatras veían que tenían pesadillas, flashbacks, ansiedad, depresión, estaban todo el tiempo alerta, estaban pues ya en estrés postraumático. Entonces ahí lo descubrieron, y ese estrés lo sufre una persona que no ha podido trabajar un trauma. Entonces nosotros yo vivía con un estrés postraumático, pero no sabía que tenía estrés postraumático, como le pasa a la mayoría de la población pues que tiene trauma. Y también en un estrés postraumático evitamos personas y lugares relacionados con el trauma. No quieres ir al mismo sitio, no quieres pasar, si tuviste un accidente de tránsito, no quieres volver a pasar por esa esquina que pasó, no quieres hablar del tema, te metes en ti misma, porque fuera de todo empieza la culpa y los recuerdos y todo. Cuando es muy severo, la persona se puede hacer daño en estrés postraumático. Y puede ser más grave cuando ocurre en la niñez y en la adolescencia. Las secuelas son mayores, porque es como una bolita de nieve que va creciendo y va creciendo y va creciendo, y ahí ya hasta puede llegar a un suicidio. Entonces el estrés postraumático primero se debe aceptar y se debe analizar que sea un estrés postraumático, que hubo un trauma. Pero ahorita vamos a hablar de ese tema. Entonces, si tú tienes un trauma, ya que te dije de los tipos de trauma que existen, has hecho una coraza, así como una máscara en tu vida. Has minimizado tu dolor y pretendes que no pasó nada. Tratas de no hablar del tema, evitar eso a toda costa, o lo has bloqueado y no te acuerdas, pero vives con los síntomas que te acabo de decir, que te sientes que tu cuerpo no te pertenece, has puesto una armadura para que nadie te lastime. En muchas ocasiones ponemos una armadura porque como hemos sido tan lastimados, voy a hablar más que todo de los traumas sexuales y los traumas de violencia doméstica y violencia física, ¿sí? Me voy a enfocar más en eso, y en el sexual porque fue el que yo viví y es mi experiencia, ¿sí? Entonces nos ponemos una armadura. Por ejemplo, lo que yo hacía era volverme perfecta, o sea, yo me quise volver perfecta
para que nadie descubriera lo que me había pasado, porque yo pensaba que era mi culpa. Entonces las personas, si me veían que era la mejor en todo, pues no se iban a dar cuenta. Yo me sentía como una delincuente, como si yo hubiera matado a alguien, así yo lo puedo describir. Entonces hacía todo, mostraba una máscara para que nadie supiera de lo que llevaba por dentro. Por eso me callé más de 30 años. Entonces así es, y no solo yo, sino muchas personas lo hacen. Entonces alejamos a las personas, por ejemplo, yo he sido una persona que no me gusta tanto abrazar. Yo cuando siento que alguien se me acerca mucho y me abraza, yo me siento incómoda. Yo ahí mismo, inmediatamente mi cuerpo, porque aquí el cuerpo es supremamente importante. El cuerpo, nosotros nos hemos desligado, las personas que tenemos un trauma, nos hemos desligado del cuerpo de una manera, pero pensamos que no, ¿sí? Hemos trabajado mucho la mente, probablemente muchas han ido a muchas terapias, pero no han funcionado porque no se ha trabajado el cuerpo. Y el cuerpo lleva la cuenta. Hay un libro espectacular que se llama El cuerpo lleva la cuenta y explica por qué el trauma, cómo cambia el cerebro, todo el cerebro, ya las terminaciones nerviosas y todo cambia cuando tenemos un trauma. Se lo recomiendo. El cuerpo lleva la cuenta. Tenemos pensamientos como no soy suficiente, no valgo nada, o hay algunas personas, o sea, acá se vienen como a dos extremos, o no valgo absolutamente nada, o hay personas que se vuelven agresivas, o yo soy lo máximo. Se pueden dividir muchas, o sea, las personalidades cambian, ¿sí? Hay personas que se van a las adicciones, al sexo más, o sea, a todo esto, como que les dé más como emoción, y a otras personas como yo que nos congelamos, que hacemos una implosión de sentimientos, ira, pero con nosotros mismos, odio, pero con nosotros mismos, y tratamos de proteger a los demás. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Sí les ha parecido interesante? ¿Le pueden decir algo a algún amigo o amiga que esté interesado, que participe, para que me hagan las preguntas que quieran en este tema de trauma? Yo lo estoy diciendo desde la visión de que yo lo viví y de lo que yo he estudiado el trauma. No soy psicóloga, pero es un tema que lo he tenido en mis venas tanto que leo sobre trauma muchísimo. Entonces, por eso quería explicarles, porque mucha gente no sabe que tiene un trauma y lo tiene, o sea, por los poros se le está diciendo que hay trauma, ¿sí? Bueno, entonces, continuamos. Tenemos pensamientos de... sí, estamos muy concentrados, el tema es interesante, gracias. Estos mecanismos de defensa, entonces hay personas o que se vuelven como yo no necesito nada de nadie, autosuficientes, o las otras personas, como yo, nos volvemos dependientes del cariño de los demás. Entonces hacemos todo para que los demás no nos abandonen. Esas son las consecuencias del trauma. Hay depresión, como les decía también ahorita. Nos sentimos como sin esperanza y como si el cuerpo no nos respondiera, o sea, como que se apaga. Yo vivía todo el tiempo en la cama, o sea, todo el día cansada, como si no tuviera energía, o sea, como apagada completamente. Y hay otras personas que viven como que necesitan como la adrenalina, pero no en una zona como de balance. Eso no existe para una persona que tiene estrés postraumático. Es difícil llegar a ese balance, es difícil. Bueno, Gisela, vas bien, gracias.
Bueno, también nos dan ataques de pánico, en muchas ocasiones problemas con el sueño, desorientación, como que a veces cuando estamos muy nerviosos y todo, como que sí, nos sentimos desorientados. Y los eventos traumáticos traen muchas preguntas todo el tiempo. ¿Por qué me pasó esto a mí? Yo lo provoqué, yo provoqué esto, si no hubiera hecho esto, si no hubiera pasado por ese lado, si no hubiera pasado por esta esquina, si no hubiera. Entonces son pensamientos todo el tiempo martirizándonos la cabeza todo el tiempo de por qué lo hice, por qué me pasó, por qué. Y acá viene algo, las que dicen ¿por qué yo no me fui? ¿Por qué yo no dije nada? ¿Por qué me dejé hacer esto? Y es porque tenemos 3 reacciones. El cerebro reptiliano, que es el más primitivo, que es el cerebro como de los animales, ¿sí? Como nuestro cerebro animal. Ese cerebro es el encargado como de la supervivencia. Y está, bueno, chiquitico. Y en el cerebro reptiliano tenemos, ese es el que hace, cuando estamos en peligro, el que sale como a defender, ¿sí? Y es como que uno, por ejemplo, alguien lo van a robar, hay personas que van y detrás del ladrón, hay personas que se quedan congeladas, hay personas que huyen. Eso es lo que pasa cuando tenemos un trauma. Es tan impactante, tan fuerte, que el cerebro reptiliano tiene 3 maneras de responder. Dependiendo de esas 3 maneras de responder, tú vas a actuar de determinada manera en tu vida, ¿sí? Entonces, la primera, que es la que a mí me pasó, es congelarse. Hay 3 formas de responder ante un trauma: congelarse, huir o enfrentarlo, ¿sí? Entonces, congelarse es que tú no puedes hablar y simplemente te dejas hacer lo que están haciendo porque tú piensas que te vas a morir, te van a matar, o sea, te congela, tu cuerpo se congela. ¿Y esto qué pasa? Por ejemplo, en los animalitos. Un ratoncito viene una culebra, entonces el ratoncito se hace el muerto. ¿Para qué? Para que la culebra para que pase y no se lo coma. Lo mismo pasa con nosotros. Entonces, cuando nos va a pasar algo tan impactante y como es un abuso sexual, por ejemplo, o alguien te va a pegar, tú simplemente te quedas así. La otra es huir. Salgo como loca y salgo a correr. Y la tercera es enfrentarse. Eso se ve muy pocas veces, de enfrentar al agresor y de todo, porque ahí está en juego, o sea, que le den un tiro a uno, que lo maten, ¿sí me entienden? Entonces, comúnmente la reacción más común es congelarse. Entonces, esta reacción, pero entonces nosotros después comenzamos, ya adultos, si nos pasó esto de niños, a decir, ¿por qué me pasó? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué me dejé tantos años? ¿Por qué? Y esta mente rumiando, no nos deja tranquilos. Por eso nos sentimos mal con nosotros mismos, nos sentimos lo peor, porque no tuvimos las herramientas para responder, porque nuestro cerebro reptiliano fue el que respondió para protegernos. Pero eso no lo hemos visto, no lo hemos interiorizado. Lo que pasa es que tenemos un estrés postraumático, el cuerpo está congelado. Hagan de cuenta que estamos como congeladitos, así, y no podemos. Y por más, uno dice, o muchas personas me escriben, me dicen, Paula, yo he hecho de todo, yo he ido donde psiquiatras, psicólogos, de todo, pero nada, yo sigo las mismas. ¿Por qué? Porque no hemos integrado nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo fue el que sufrió, nuestro cuerpo fue el que tuvo un impacto. Entonces el cuerpo, hagan de cuenta que está viviendo todavía el trauma. El cuerpo no se ha sanado, el cuerpo vive como en tensión. Entonces hay que liberar ese trauma. ¿Por qué viene hoy así?
así como me están viendo, con mi camiseta de ejercicio y así, porque acabo de venir del gimnasio. Y les quiero contar por qué. Yo, cuando comencé mi terapia de trauma, porque hay que hacer una terapia de trauma, ¿sí? Hay que tomar el toro por los cachos. Si tú tienes dolor de estómago, una gastritis, tú no vas a ir donde un ortopedista, tú vas a ir donde un gastroenterólogo. Aquí hay que empezarle a llamar las cosas por su nombre. Esto se llama trauma, ¿sí? Y hay que ir de una persona que sepa de trauma, ¿sí? Bueno, entonces, en las primeras sesiones que tuve sobre mi trauma, la psicóloga me dijo, debes moverte, ya tienes que hacer un ejercicio de alto impacto, porque tu cuerpo tiene estancado todo el trauma, el dolor y todo lo que viviste, y por eso no se ha integrado acá y acá. Entonces a mí me podían decir todo lo que ella me dijera, lo iba a hacer, y conseguí un sitio donde hay ejercicios de alto impacto y comencé a hacer mi ejercicio súper aplicada y constante, principalmente para sanar mi trauma. Y quiero decir, porque antes yo me iba en unas depresiones fuertísimas, yo me iba pero hondo, tenía que tomar pastillas, sentía que me iba a morir, no me quería levantar, bueno, todos los síntomas de una depresión muy profunda. Pero desde que comencé a hacer ejercicio, algo en mí cambió. Como que mi cuerpo me contenía, como que no me llevaba al fondo esas emociones, sino que mi mismo cuerpo decía como, Paula, estoy aquí, te tengo. Así es lo que uno siente cuando uno hace un ejercicio, porque liberas toda esa energía acumulada que llevas por tantos años cargando. Hola Lali, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Ok, listo. Y entonces hice mi ejercicio, ya llevo 1 año y medio y soy feliz. Y la verdad sí, esos episodios de ataques de pánico, de depresión, disminuyeron impresionante por hacer ejercicio. Y no es solo por bonita ni por mi cuerpo, que también muy chévere porque sí lo he cambiado, pero es por mi parte emocional principalmente, porque como les decía, el cuerpo lleva la cuenta. El trauma es algo tan silencioso que nunca pensamos que nos ha pasado, pero está ahí. Y si algún día has tenido sueños de que algo te sucedió, hay lugares donde no puedes ir, tienes una sensación de que algo sucedió, ponle la firma que algo pasó contigo. Y hasta que no lo resuelvas, no vas a poder salir adelante. Por eso, a mí, por ejemplo, ya hablando un poco más espiritualmente, el Ho'oponopono me ayudó a sacar todo eso que tenía acumulado y en mi inconsciente, porque todo eso es inconsciente. Como hemos tenido que desarrollar estrategias para sobrevivir, bloqueamos esa situación. El trauma se bloquea, aunque muchas veces no lo queremos aceptar, pero vienen recuerdos así, como que te acuerdas de una canción y esa canción estaba en el día que tuviste un accidente, no sé, y llega como, perfecta, una imagen perfecta. Eso se llaman flashbacks y eso está relacionado con el estrés postraumático, que te vienen unos recuerdos, pedacitos, hasta incluso olores te pueden desatar y despertar tu trauma. Por favor, con esta charla yo quiero que observen muchísimo esas reacciones que ustedes tienen ante personas, ante la vida. Todo eso te puede dar información si tienes un trauma o no, y puedes comenzar a hacer un proceso de sanación bien grande. Otra cosa
que hacemos nosotros es tratar de proteger a los demás y nos dejamos de últimos. Nos dejamos como yo me voy a morir con este secreto, nunca se lo voy a decir a nadie y aquí me morí. Y hemos sido de pronto de alguna manera abandonados emocionalmente por nuestros papás, abandonados también puede ser, o sea, que el papá se fue, que la mamá se fue, todo esto, que nos tocó asumir papeles de grandes. Y eso también es un trauma cuando tenemos abandono emocional cuando somos pequeños, porque recuerden que desde que nacemos hasta los 7 años de vida se construye nuestra personalidad. Y si no tenemos bases sólidas, si no tenemos estructura y límites y amor, vamos a vivir con la vida así. Y fuera de todo, si en ese tiempo tuvimos un trauma, no tenemos bases sólidas, o sea, nos agarramos de donde podamos. Entonces somos unos sobrevivientes, o sea, una resiliencia impresionante para haber podido superar esas cosas. Y nos sentimos hoy mal, tristes y que no hemos hecho nada o que dejamos todo tirado o que, bueno, tantas cosas nos reprochamos, pero hemos hecho tantas cosas que otra persona no ha hecho, porque a pesar de que nos pasó algo tan fuerte, estamos haciendo y buscando. Lo que pasa es que esta información no está ahí a la mano y como no pensamos que tenemos traumas, sino que solamente son los veteranos de guerra, otras personas, entonces pensamos que a nosotros no nos pasó porque estamos en disociación. Acuérdense lo que les decía, como que no nos hubiera pasado a nosotros. A ver, Derly nos pregunta, ¿cómo ayudar a un niño que ha sufrido un trauma para que al crecer no sufra? Primero, ayuda terapéutica, súper importante, pero que el terapeuta sepa de trauma. No es un terapeuta solamente psicólogo, tiene que ser especialista en trauma. Siempre creerle al niño, siempre. Un niño no dice mentiras, de verdad. Un niño te va a decir la verdad. Y defenderlo sobre todo. Y si un niño, por ejemplo, si un trauma es abuso sexual, hay que sacarlo del ambiente donde está pasando eso. Porque muchas veces, en el 83% de las veces, son los mismos familiares o personas conocidas. Entonces, hay que sacar al niño de esa situación, de ese ambiente, y llevarlo inmediatamente donde un terapeuta de trauma. Espero haber respondido tu pregunta. Bueno, y ahora, ¿cuáles son los primeros pasos para comenzar a sanar? Yo pensaba que yo ya tenía que perdonar y todo, yo me había ido de como 10 pasos para adelante. Y yo decía, no, mis papás, les tengo que perdonar porque son mis papás, y los otros no hicieron esto y no sé qué, y yo me ponía de última. Hasta que comprendí que no, que es al contrario. Primerísimo es aceptar que pasó algo. Aceptación. Ya dejemos de irnos cuando nos vienen, por ejemplo, una depresión. Uy, de una me voy a tomar una pepa, de una me voy a ir a hacer compras, de una me voy a ir a tomar trago, de una me voy a hacer de todo para olvidarme de esto. No. Tenemos que enfrentar la situación. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y aceptar lo que nos pasó. Ya sea un abuso sexual, un abandono, o que mi mamá me trataba súper mal, mi papá me trataba súper mal, me pegaron horrible, todo eso hay que aceptarlo, aceptémoslo. Porque yo sé que primero como que para nosotros decir, mis papás, yo no puedo odiar a mis papás me dieron la vida, yo sé, pero para el proceso de sanación es necesario sacar toda esa ira, toda esa rabia, toda esa frustración, validarnos, como en mi caso, como niña, que a mí me pasó esto del abuso sexual cuando era muy pequeña,
Entonces yo hoy necesitaba validar a esa niña, validarme, validar mis sentimientos, validar el abandono, validar mis emociones, mi ira, mi rabia, todas esas emociones que dejé, que había reprimido y me habían salido con 20.000 faringitis, laringitis, colon irritable, gastroenteritis, problemas en los órganos reproductores, bueno, o sea, mi cuerpo me hablaba por todos lados que tenía un trauma, pero no, porque yo tragaba y tragaba, no quería decirle a nadie, me daba vergüenza poderlo decir, vergüenza. Entonces, al validarnos y al aceptar, me pasó esto, me pasó. Y ¿saben otra cosa? Poderlo decir en voz alta al espejo, por lo menos. O decírselo a la mejor amiga o a la persona con la que más confiemos. Mira, quiero decirte esto. Me pasó esto. Ahí comienza esa carga que llevamos en la espalda, como 10 toneladas de peso, comienza a irse piedrita por piedrita. Uno siente como, yo tuve que escribir un libro, pero otra persona puede ir a decirle a la prima, a la amiga, al que sea. Solamente sácalo de tu sistema. Comienza a moverte. Ahí también va a ayudar. Enfrentar, reconocerlo, poderlo hablar. Y es que poderlo hablar es difícil. Ese es el paso más importante y el más difícil de todos, hablarlo. Me pasó a mí. Y porque en muchas ocasiones estas personas son de la misma familia. Abuelos, tíos, amigos cercanos. Entonces ahí va a haber mucha más tela que cortar. Josianita dice, ¿ese trauma afecta al pasar los años aún ya seas un adulto? Claro, más. Y lo que pasó es cuando fue niño la persona. Y lo que pasó es cuando fue niño la persona. Ese trauma afecta al pasar los años aún ya seas un adulto. Pero claro, es que de verdad, es que en adulto es que vamos a sufrir el trauma más. El niño es peor. Las heridas son más profundas. Cuando somos adultos, más difícil. Mira, si a un niño se toma, se le hace la terapia, se le valida y todo, un niño puede salir muy, digamos, rápido. Pero un adulto, porque como hemos escondido y nos hemos puesto tantas capas y tantas cosas para no sufrir y para que no sepan esto, entonces se va acumulando, es como una cebolla, se va acumulando capa tras capa. Entonces para la terapia es mucho más, lleva más tiempo sacar esas capas hasta llegar al dolor, a la causa, ¿sí? Entonces son consecuencias. Por ejemplo, ir al médico cada 8 días por el dolor del colon. A mí me hospitalizaban cada mes por el dolor del colon. Yo fui donde 7 psiquiatras, no, yo dije, en mi libro puse 7 psicólogos, no, fui donde 9 psicólogos, 3 psiquiatras, y miles y miles de cursos, porque tenía tanta vergüenza y tanta cosa que no sabía que yo debía tratar esto. Entonces así es de silencioso el trauma. Bueno, lo segundo es escuchar tu cuerpo. Nosotros de verdad que vivimos como acá la mente y el cuerpo por otro lado, y resulta que de verdad el cuerpo es tan importante. Porque el cuerpo, mira, por ejemplo, cuando uno siente maripositas, cuando uno quiere a alguien, es como una sensación agradable. Pero cuando uno tiene un trauma, uno siente sensaciones muy fuertes, pero las ignoramos completamente. Entonces nos tensionamos y eso hace que vivamos como yo vivía, como dormida, como tensionada. Yo solamente quería dormir todo el día, no levantarme de la cama. Mi cuerpo no me respondía. Sí, el cuerpo habla y no lo tomamos en cuenta muchas veces. Sí, es que esto no es solamente de fitness, esto es de escucharlo, de qué nos está hablando. También por las enfermedades que tenemos estamos hablando. Lo que el cuerpo, lo que la mente calla, el cuerpo lo grita. Lo que el corazón calla, la mente lo grita. El cuerpo lo grita por medio de enfermedades.
Entonces analiza qué te ha dado en la vida, si vives con dolores de cabeza, si vives con problemas estomacales, si vives con tantas cosas. Esos son problemas emocionales que no han salido, no los has sacado. En trauma yo hice una terapia que se llama experiencia somática, que precisamente se trata, en vez de ir a hablar donde el psicólogo, mira, me pasó esto y esto y esto, que es la terapia cognitiva, se trata es el cuerpo. Entonces no es tanto de hablar, no, porque es que tú solamente puedes hablar por lo que... Acuérdense que en Ho'oponopono decimos que el 95% es inconsciente y solo un 5% es consciente. Entonces lo que vas a venir a la terapia cognitiva es un 5% de la información y tienes millones de cosas acumuladas. ¿Y dónde está? Acá en el cuerpo. Entonces lo que hace la terapia somática es encontrar un balance en dejar hablar el cuerpo para que salga el trauma. Se lo recomiendo muchísimo también. Y hacer Ho'oponopono también me ha ayudado mucho porque sale mucha información, muchas cosas que tenemos guardadas. Escuchar tu cuerpo, bueno, restablecer, importantísimo restablecer el sentido de la seguridad y la estabilidad, porque vivimos en una montaña rusa de sentimientos. A mí, como yo dependía de lo que los demás dijeran de mí, entonces yo dependía. Si a mí me decían, ay Paula, ¿cómo estás de bonita? Ay, estoy feliz. Ay Paula, hiciste algo tan terrible, soy lo peor. Y así vivía en un vaivén de lo que los demás pensaran de mí. Y eso, cuando en el trauma también una herida muy grande es la del abandono. Entonces queremos agradar a todo el mundo para que nos quiera, pero no tenemos el valor propio, no tenemos un amor hacia nosotros mismos. Y porque no hemos validado nuestras emociones. Como les digo, hay que validar nuestras emociones. El paso del perdón es el último de todo eso. Cuando tú ya has sentido la rabia, la ira, los sentimientos por algo, ya los puedes trabajar, ya los vas sacando, ya los estás liberando. Ya después puedes perdonar, pero es el último paso. Miren, les voy a decir los pasos para la sanación. Ya les dije, aceptar lo que te pasó, poderlo hablar, no ya evadirlo, no más, porque no te sirve, lo tienes que sacar. Cuéntaselo a la persona con la que más confíes, o comienza a decirlo en el espejo. Yo dije, fui abusada, y me iba y me ponía a llorar o me retorcía, yo no podía. Después, fui abusada sexualmente. Así, comencé hasta que ya lo pude decir. Es así, es un proceso. Validarnos, aceptar mi historia, esto me pasó, vine, y acá viene mi espiritualidad, vine para algo a la vida, vine con un propósito de alma, algo tenía que aprender en esta vida y para eso lo pasé. Aprender a manejar las emociones, porque claro, como a través del cuerpo, las emociones, entonces estamos así, entonces aprender a todos los días nos vamos a tener que hacer autoterapia, porque las emociones empiezan a disparar, muchos disparadores. Entonces aprender a manejar esas emociones con muchas técnicas, hay muchas cosas en este momento, la meditación, el yoga, para los de abuso sexual, la experiencia somática, se llama Somatic Experience, lean sobre eso, a saber qué sentía y expresar mis sentimientos. Tan difícil que es saber expresar los sentimientos, ¿no les parece? Poder decir, oye, no quiero ir hoy a tu casa. Todavía yo sigo trabajando eso. Yo todavía sigo trabajando el poder expresar mis sentimientos, porque no quiero herir al otro, siempre es el otro. Entonces es ser consecuente, decir, pensar y hacer lo que sentimos. Si no quiero ir a una casa, oye, no quiero ir, hoy no, mañana voy, ¿sí? Pero eso ese es el paso para mí más difícil en todo este proceso, uno de los más difíciles. Aprender
a valorar y expresar la rabia. La emoción que más ayuda a conectar con nuestra fuerza es la rabia. Porque se ha callado, no la hemos dicho, nos hemos quedado callados, no nos hemos validado, entonces está aquí. La rabia hay que expresarla de una manera sana. ¿Cómo es una manera sana de expresar la rabia? Escribiendo, yendo a hacer un ejercicio bien fuerte, donde tú saques todo eso, donde tú le pegues a un ring de boxeo, dándole una almohada. Así se puede sacar la rabia, de una manera controlada. No ir a decirle a todo el mundo cuánta cosa hay, porque después nos vamos a arrepentir, ¿sí? Bueno, respetar mis límites. Bueno, eso está relacionado con el de expresar mis sentimientos. Ese es el que más me ha costado a mí, poner límites. Conciliarme con mi desconfianza. No sé si a ustedes les pasa que son desconfiadas o desconfiados con todo el mundo. Uno siente que todas las personas le van a hacer daño, o que algo va a pasar, o que algo malo va a pasar. Eso también se trabaja en el proceso de sanación. Recuperar mi dignidad. ¿Cómo se recupera la dignidad? Hablando, pero haciendo todos los pasos anteriores. Uno no puede estar hablando antes de uno no sentir la rabia, de manejar sus emociones y todo, porque si no, nos retraumatizamos, ¿sí? Y por último, perdonar. No antes. Después de esto es ponernos de primeras, validarnos, aceptar, sentir la rabia, sentir los sentimientos, dejarlos salir y después hacemos el proceso de perdón. Así es este camino de la sanación. Lo dije muchas cosas en muy poquito tiempo, pero es más o menos lo que me ha pasado y han sido muchos años, pero cada día estoy más consciente, trabajando, y digo, ay, aquí estoy sintiendo esto, porque el trauma, digamos que se queda de alguna manera, o sea, tú consigues tu propósito, tú encuentras tu propósito de vida y ya ves las cosas diferentes, pero muchas veces trata de volverse a enganchar en tu vida, entonces hay que trabajar. Mi libro está en Amazon. Derly, ¿lo puedes poner, porfa? Mi libro se llama Vivir sin culpa y ahí doy todo este proceso más espiritual, cómo fue, cómo me sentí, cómo me comparé, cómo me tenía de último y mi amor propio, no sabía que era amor propio, y comienzo a hacer mi proceso de perdón a mis papás y todo esto. Entonces les recomiendo que lean mi libro, porque muchas personas se han sentido identificadas con él, y también les doy muchas técnicas para que puedan comenzar a hacer ese proceso de sanación. Este es un proceso, digamos, como les decía, difícil, porque hay que tocar la llaga, pero es como si nos hubiéramos torcido el dedito. Cuando éramos chiquitos nos torcimos el dedito, y ese dedito sigue así, pero sigue torcidito, o sea, crecimos y sigue doliendo porque está torcido, así. Entonces ahora, cuando después de 40 años, 30 años, deciden que van a empezar a hacerle terapia y hacerle de todo, así. Digamos que el dedito no va a ser igual, pero va a sanar. Es así, como una herida. Si la tapamos ahí y sigue supurando porque no le hicimos nada, hay que sacarla, mirarla, limpiarla, echarla todos los días su cremita y todo para que vaya sanando bien. Va a quedar la cicatriz, eso sí, pero no va a doler. ¿Sí? ¿Me entienden? Eso es la sanación, el proceso de sanación. Y este ha sido mi camino, pero tenía que vivir todas esas terapias, todo eso para encontrar esto y para poderles decir a muchas personas
que viven lo mismo, que viven en disociación, que lo que tenemos es un trauma. ¿Les quedó claro qué era el trauma? Por favor, me dicen si les quedó claro qué era el trauma. ¿No? Bueno, entonces creo que sí les quedó claro qué era el trauma. De pronto es un poquito denso, pero les dije lo que uno siente con el trauma y que sí es posible sanarlo, pero llamemos las cosas por el nombre que son. No tratemos una relación de pareja, o sea, ir a un psicólogo para que nos trate una relación de pareja cuando lo que pasó es que fuimos abusadas sexualmente en la infancia. O no tratemos, por ejemplo, que somos adictas a la comida y todo solamente con dieta, sino que vayámonos también a ver qué fue lo que nos pasó. Y allí sí es que va a cambiar, sí va a haber un cambio radical. Eso se los aseguro. Pero no sigamos poniendo pañitos de agua tibia a las cosas y llamémoslas por su nombre, porque así sí las podemos trabajar. Y les recomiendo, como siempre, leer mi libro Vivir sin culpa y también hacer Ho'oponopono. El Ho'oponopono a mí me sacó todo lo que yo tenía guardado en el inconsciente. Si hacemos una terapia de trauma, si hacemos el Ho'oponopono, o sea, si unimos la espiritualidad, lo espiritual, con la parte de cuerpo, de espíritu, de mente, vamos a hacer algo maravilloso. Van a ocurrir milagros en nuestra vida como lo que está pasando conmigo. Y validémonos. Nadie, yo aquí le quiero decir a alguien que esté pasando o que haya tenido abuso sexual o abuso psicológico o algún tipo de abuso. Si a alguien, lo primero es reconstruir o construir, porque yo por ejemplo no tenía amor propio, nuestro amor propio. No sigamos protegiendo a los otros. Cada uno tiene su responsabilidad, sea el que sea, les haya pasado lo mismo, los hayan abusado, lo que sea. No hay justificación. El hecho está, el abuso estuvo. Esto hay que hablarlo cuando se esté preparada. Tampoco nos forcemos a que vamos a decir una cosa cuando todavía no estamos preparados. Pero los responsables son los responsables. Y eso hay que decirlo. Es difícil, se los digo, muy difícil. Pero cuando una vez lo decimos, nos validamos. Miren, yo siento que yo validé mi niña interior, la niña por la que nadie habló. Ahora yo como adulta la estoy protegiendo y me estoy dando el lugar que nunca tuve. Ese es mi último consejo, para que la gente va a haber gente que se va a ir, familia, amigos, lo que ustedes quieran, pero si ustedes tienen un soporte, ya sea de su esposo, hasta de sus papás cuando hacen su proceso de perdón, eso, o de una psicóloga, si están solas, bueno, eso es muy fuerte y muy importante. Pero hay que validarnos. Validarnos es un paso, no, como ya me voy a olvidar y ya no voy a decir, no. Tenemos que hacerlo y eso es como también después del perdón, ese es el siguiente paso. O sea, ya nos validamos, pero hay que hablarlo, hay que decirlo. Si no quieren decírselo a todo el mundo, no se lo tienen que decir a todo el mundo, sino a esas personas que les hicieron daño. Porque ahí estamos haciendo, no solo nos estamos ayudando a nosotros, sino a esas mismas personas que nos hirieron. Porque su plan de alma vinieron a hacer esto, pero también tienen que tener la responsabilidad y también tienen que hacer su propio proceso. Pero ya no es responsabilidad de nosotros cargar con las cargas de otros. No es nuestra responsabilidad. Ya tenemos suficiente con todo lo que hemos vivido en esta vida para cargar con las culpas de otros o con la responsabilidad de otros. Es mi último consejo. Espero que les haya gustado este live, bien denso, muy denso, hablando de trauma, pero si estoy acá quiero
decir todo mi proceso porque muchos están comenzando, muchos ni siquiera se han dado cuenta o muchos ni siquiera se han dado cuenta que tienen un trauma. Entonces hoy váyanse a la cama pensando, ¿me pasó algo? Si quieren escribirme, con mucho cariño. También los que quieran el ebook de las 5 claves del Ho'oponopono, me escriben por interno y se las mando para que vean esta técnica tan espectacular. Y si tienes un trauma, tienes que ir donde una persona que trate trauma, no otra especialidad, trauma, ¿sí? Y también si tienen otras preguntas, también me las pueden hacer. Un beso muy grande. Espero que les haya ayudado en algo o les haya servido para algo. Y vinimos a esta vida a aprender y también a amarnos a nosotros mismos. Un besito. Chao.